se llamaban Tierra de... Ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, columna que hoy ha titulado, para vos que pensás, Desacertadas ocurrencias de Horacio González. Sí, Horacio González fue una de las figuras principales, junto con Ricardo Foster, de Carta Abierta, que se fundó en el 2008 como un espacio político dirigido a respaldar al gobierno kirchnerista en el momento del conflicto con el campo. Además, Horacio González era ya en ese momento, y lo siguió siendo hasta el 2015, director de la Biblioteca Nacional. Como fui militante de Carta Abierta en Córdoba, he tenido una relación no estrecha, pero he tenido una relación con Horacio González. Tengo una apreciación, para usar sus propias palabras, tengo una valoración positiva de su persona. Me ha dado muestras algunas veces de una opinión abierta en un congreso de Carta Abierta que se hizo en Rosario en el 2008. Horacio González hizo una especie de repaso por las figuras del pensamiento nacional y llamó a incluir entre ellas a Jorge Alvedo Ramos, lo que muestra que tiene una mentalidad abierta y que quizás sea de las figuras que estaban en el cartel de Carta Abierta, una de las que tiene un contacto mayor con las tradiciones del pensamiento nacional. Pero pareciera ser que él mismo no tiene una percepción clara del lugar que ocupa en el universo político y de la responsabilidad que tiene de no ofrecer flancos, como lo ha hecho en unas declaraciones recientes, que le permitan a una fila de gorilas saltarle al cuello y poner en una situación incómoda, por lo menos, a las fuerzas nacionales en un momento en el cual están librando la batalla que sabemos para que logremos echar a Macri en este año del gobierno. En ese contexto, Horacio González sale con unas declaraciones en las cuales mete abiertamente el dedo en el ventilador en una cuestión muy controvertida en la política actual, muy usada por el PRO, al señalar que Cristina Fernández de Kirchner no puede ser una mera vicepresidente. Con lo cual está metiéndose en un terreno que pretende ser explotado por el gorilismo argentino como una especie de falla del Frente de Todos. Se ha tratado de insinuar por todos los medios que Alberto Fernández va a ser una especie de títere de Cristina Kirchner. Se ha tratado de subrayar de todos los modos posibles que ella es la que tiene en la política argentina un caudal más importante de votos, que digamos que tiene un techo bajo, pero que tiene una alta cantidad de partidarios que la votarían, alrededor del 30 y pico %, se medía antes de las PASO, antes de que ella misma decidiera que el candidato iba a ser Alberto Fernández. Bueno, sabemos que fue una sorpresa, una grata sorpresa, que Cristina decidiera dar una especie de paso al costado o de ocupar ella misma, no paso al costado, sino de ocupar ella misma un lugar subalterno y cederle la candidatura o considerar que la candidatura presidencial y el futuro presidente debía ser
de Alberto Fernández como una personalidad política más favorable a la tarea de reconstruir políticamente las fuerzas nacionales, impedir que sean divididas por las grietas, lograr que se concentren en el frente de todos todas las variantes y tribus, digamos, ¿no?, del peronismo, y construir esa formación que dio muestras de haber sido una formación exitosa, sí, con su triunfo aplastante del 11 de agosto. Entonces, la frase de González se incorpora a otras frases que han aparecido en este tiempo, de algunos desplazados, como el caso de Guillermo Moreno, que uno tiene que suponer que sangra por la herida, o de otros también de boca suelta, como es el caso de Grabois con el tema de la reforma agraria, una cosa que ya hablamos acá y que no tiene ni pie ni cabeza, planteo. Digamos que entran en conflicto, aunque creo que afortunadamente no logran opacar la ponderación, la mesura, el equilibrio, el manejo fino del peso de la palabra y del discurso del que hace exhibición Alberto Fernández, con una gran pulcritud política, y lo estoy diciendo no en el sentido de la puramente formal, sino en el sentido de que traduce una lectura de la realidad de este momento del país muy fina, y facilita el agrupamiento del conjunto de las fuerzas nacionales, que, como sabemos desde siempre, son fuerzas nacionales socialmente plurales, que van desde los movimientos sociales, pasando por la clase trabajadora, por los sectores pobres de las clases medias, hasta sectores del empresariado que siempre han terminado de alguna manera recalando en las propuestas del justicialismo, porque en realidad es el único movimiento político que ha mostrado en la historia del país una voluntad de defender el mercado interno y de defender la producción y el trabajo nacional. Particularmente desde que vivimos en un ciclo de recurrentes procesos destructivos de la economía nacional, como el que tuvo lugar en primer término en la época del Proceso, con Martínez de Hoz, y en segundo lugar, por lo menos en grado de importancia, durante la década del 90, que abarca el tristemente recordado periodo breve de la presidencia de la Rúa, que dio las puntadas finales para desatar la crisis del 2001 y sumergir al país en una situación de crisis terminal. En consecuencia, la administración política de ese conjunto contradictorio no es un problema sencillo. Y hasta ahora, digamos, el candidato del Frente de Todos pareciera dar muestras de una gran ponderación y de una vocación muy firme de ganar más votos y construir un poder lo más electoralmente lo más amplio posible que sea, en las actuales condiciones de descomposición, a pesar de que hay un núcleo duro que pareciera ser que va a permanecer fiel, de descomposición del campo macrista. En esas condiciones, un discurso como el de Horacio González y solamente hace daño,
no hace más daño porque no es una de las figuras que rodean directamente a Alberto Fernández. Es una figura en alguna medida marginal, aunque haya sido una figura estelar en la época del kirchnerismo. Yo había dicho que aprecio la figura y el rol cumplido por Horacio González en aquella época, porque hay algo que no se puede soslayar en el intento de hacer justicia con los fenómenos políticos, sociales y con las figuras emergentes de esos procesos. Y es que Carta Abierta representó en su momento una especie de novedad en la historia del peronismo, porque el peronismo ha tenido siempre relaciones conflictivas con el mundo intelectual. Y entonces que apareciera un espacio constituido por intelectuales importantes, con un grado de reconocimiento importante en el país, que adquirió a su vez un cierto grado de masividad, sosteniendo al gobierno de Cristina Kirchner en su primer mandato, en el 2008, no era para nada un hecho menor. De alguna manera, parecía por lo menos un indicio de que ya no estábamos en los tiempos de alpargatas sí, libros no. Podíamos decir libros sí y alpargatas sí. Claro. En ese sentido, pero bueno, la otra cuestión que realmente es la cuestión sobre la que más se han ensañado, digamos, los voceros reaccionarios del gobierno nacional y un grupo de intelectuales encabezados por Campanella, que también forman parte del universo macrista, es la cuestión, el segundo punto de los señalamientos de Horacio González sobre la posibilidad de hacer ahora una valoración positiva de la guerrilla de los 70. Claro. Por supuesto, la respuesta que ha tenido desde el ala conservadora, si bien no se atreve a replantear las cosas en los términos desacreditados de la teoría de los dos demonios, sí hace hincapié en que Horacio González está haciendo con eso una reivindicación de la violencia como sistema político. Claro. Y en realidad, la crítica de fondo del desempeño y del fenómeno de la guerrilla debe ser hecha desde otro lugar, que para nada concluiría en una valoración positiva, sino todo lo contrario, en una valoración negativa del significado que tuvo la guerrilla de los 70, pero no desde el ángulo del conservador escandalizado, sino desde el ángulo de la política nacional, popular, democrática y revolucionaria, porque en realidad durante la dictadura militar oligárquica de Onganía, las formaciones guerrilleras representaron lo opuesto a lo que representó el Cordobazo. Sí, el Cordobazo fue la irrupción de las masas populares en la situación, en un levantamiento que abarcó, del cual hemos hablado otras veces, que abarcó a la totalidad del pueblo de Córdoba, a toda su clase trabajadora, a los estudiantes, a las clases medias. Fue un gigantesco movimiento de masas que hirió de muerte al gobierno de Onganía, precisamente porque era el pueblo movilizado.
En cambio, las formaciones guerrilleras eran formaciones que pretendían sustituir la movilización popular por la acción de pequeños grupos clandestinos que operaban en la clandestinidad con medios armados, sin haber sido elegidos para esa función con ninguna base del pueblo argentino. Actuaban al margen del pueblo argentino, aunque pretendieran actuar en su nombre. Y en realidad, como lo ha señalado largamente, incluso en otras latitudes, en la experiencia de Rusia, por ejemplo, con los atentados terroristas contra los funcionarios e inclusive contra el propio zar, los terroristas rusos mataron un zar. La crítica del marxismo ha sido categórica en el sentido de señalar que el terrorismo lo que logra son dos cosas. Por un lado, logra adormecer al pueblo, haciéndole suponer que un grupo de redentores va a cumplir las tareas que el pueblo debe cumplir. ¿Para qué vamos a hacer nada si están los redentores? Para digamos, liberarnos de la opresión. Hacerles creer, y creer ellos, que un régimen puede ser destruido matando sus funcionarios, como si un militar asesinado no pudiera ser sustituido inmediatamente por otro militar, como si un zar no pudiera ser sustituido inmediatamente por otro zar, o un empresario, en realidad, la empresa a la cual pertenece cambia de ejecutivo, y el sistema no sufre ninguna mella. Pero no solamente eso, al contrario de lo que ocurre con las movilizaciones populares contundentes, cuando son realmente masivas, como ocurrió con el Cordobazo, que logran desorganizar el poder de las clases dominantes, logran tener un eco, inclusive cuando alcanzan cierto volumen en las propias Fuerzas Armadas. En el Cordobazo los manifestantes pintaron, cuando se supo que iba a entrar el tercer cuerpo del ejército de la ciudad, soldados hermanos nuestros, no tiren. Todo eso, en algún momento logra eficacia y logra desorganizar a las fuerzas conservadoras. En cambio, lo que logran las acciones terroristas de los grupos guerrilleros como los que tuvimos es al contrario, es consolidar la unidad dentro de las fuerzas represivas, hacer que las fuerzas represivas olviden sus posibles rencillas internas y se unifiquen contra el agresor. Mientras la acción de masas arrinconó a Onganía, a Levingston, a los gobiernos de aquella dictadura militar oligárquica, la acción de los terroristas logró que los represores encontraran una justificación para su acción represiva. Y peor aún, cuando lo que podía parecer como una discusión teórica en el momento de la vigencia de la dictadura oligárquica, dejó de serlo en la misma medida cuando los grupos terroristas decidieron seguir actuando como tales contra un gobierno elegido por el 62% de los votos del pueblo argentino, como fue el gobierno de Perón en 1973. Decidieron seguir actuando, y en ese momento, cuando ya muerto Perón y de alguna manera a los tumbos, agonizante, desconcertado, confuso, el gobierno de Isabel se encaminaba a su fin, siendo que el pueblo argentino lo que hubiera precisado es que llegáramos a las elecciones, en tal caso para sustituir ese gobierno, la acción guerrillera fue uno de los factores que facilitó la gestación del golpe militar de 1976, porque había que enfrentar el peligro comunista.
que en realidad era un fantasma, porque jamás existió la posibilidad de que grupos que no tenían un lazo orgánico con las masas del pueblo argentino pudieran terminar con el régimen militar oligárquico. Esta opinión, obviamente, creo que es obvio, pero voy a explicitarlo, no tiene ninguna relación, que es una condena política desde el punto de vista de la acción revolucionaria, no tiene nada en común con la célebre teoría de los dos demonios, que en realidad en que se asienta en la pretensión de equilibrar el significado, de poner un signo igual entre el significado de los actos aislados de una formación no estatal, como eran las formaciones guerrilleras de la Argentina, con una represión estructural organizada por el Estado, bajo condiciones de impunidad y de represión clandestina, como fue, sabemos todos que fue la represión del proceso. Ahora, yo me pregunto si en algún momento, para terminar, Horacio González se ha planteado el problema de qué utilidad actual podría representar para el pueblo argentino esta valoración positiva, como le llama él, de la guerrilla. En realidad, la valoración positiva de la guerrilla es una manera de relegar o de minusvalorizar el papel que tienen las masas populares en la historia de la humanidad y particularmente en el caso de nuestra historia.